Muy buenas tardes. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, les damos la más cordial bienvenida a la presente capacitación denominada Subdivisión e Independización de Inmuebles sujetos a la Ley número 28296, dirigida al personal del Ministerio de Cultura. Vamos a iniciar la capacitación de hoy, la cual estará a cargo del doctor Amadeo Ordaya Guamán, quien es registrador público de la zona registral número 14, sede de Ayacucho, abogado por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, magíster en Derecho Convención en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios concluidos de doctorado Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Ordaya ha sido asistente registral, jefe de unidad registral, jefe zonal e integrante de la red de capacitadores registrales de la SUNAR. Adelante, doctor Amadeo Ordaya. Bienvenido. Lo escuchamos. Gracias, doctor José. Buenas tardes con todos, señores presentes en esta aula virtual, trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, así como también trabajadores del Ministerio de Cultura y público presente. Para mí me es un grato honor participar en este evento y en principio quisiera agradecer a la Subdirección de Capacitación porque me ha invitado a este evento. Yo realmente me encuentro de vacaciones, estoy fuera de la ciudad de Ayacucho, pero me han invitado el tema y me han invitado para exponer el tema, pero es un tema que realmente a mí me gusta, me interesa bastante, es un tema en el que he profundizado y creo tener algo de material con que compartir con ustedes y compartir algunas experiencias con todos ustedes en este enfoque de la subdivisión e independización de predios integrantes del patrimonio cultural de la nación. Así que por ahí les pido por favor algún inconveniente, comunicarse directamente a través, sea por el chat o levantar la mano y preguntar de cualquier aspecto. Esto no quisiera que sea un monólogo solo a cargo mío de la exposición que voy a dilucidar, pero quisiera que pudiéramos aterrizar en ciertas situaciones concretas, porque además a mí me han hecho llegar un conjunto de preguntas, 10 preguntas como para poder resolverlos y como para poder de alguna forma exponer resolviendo estas preguntas puntuales. Por ello que les pido a ustedes que si hay más preguntas o no queda claro, les pido que pudieran habilitar su audio, para eso el equipo técnico nos va a apoyar, o hacer las preguntas a través de chat y consecuentemente mi persona va a estar presto para poder apoyar. Sí, entonces les comentaba que el tema que me han convocado y para poder participar y esta tarde vamos a poder abordar es el tema relacionado a la subdivisión e independización de inmuebles sujetos a la ley 28.296. ¿Qué es la ley 28.296? Es la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, que todavía es el año 2004, su reglamento es el Decreto Supremo 011-2006 ED, del Ministerio de Educación, cuando aquella vez el Ministerio de Cultura pertenecía, o la dirección, el Instituto Nacional de Cultura pertenecía todavía al Ministerio de Cultura, ¿no? El tema que vamos a abordar son 4 ejes temáticos puntuales. 1, la diferencia entre predios urbanos y rústicos, es un tema introductorio que me han indicado a hacerlo porque estamos conversando con arqueólogos, ingenieros y arquitectos, entiendo. Y el segundo tema es la subdivisión e independización de predios desde un punto de vista y desde el aspecto registral puramente. Tercer tema es la introducción a los aspectos inmobiliarios, que es de la ley 28.296, que es la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. Y para finalmente absorber las 10 preguntas que ya en su momento el área del Ministerio de Cultura lo ha derivado a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Muy bien, entonces, y además lo que quiero dejar constancia en este instante es que lo que voy a comentarles, lo que voy a tratar de
abordar durante estos 40, 50 minutos de mi exposición va a ser la sustanciación, el desarrollo normativo, o sea, lo que establece la ley y los reglamentos dentro de nuestro sistema jurídico. El aspecto doctrinario, las dilucidaciones, las disquisiciones doctrinarias, lo vamos a dejar a un lado, no va a ser mucho, no voy a abordar mucho, ni voy a profundizar en esos aspectos, y voy a ceñirme estrictamente a lo que dice nuestro cuerpo normativo dentro de este sistema que nosotros, que para nosotros existe, ¿no? Entonces, ¿qué es la diferencia entre predios urbanos y predios rústicos? ¿No? Para tal efecto hay que empezar a hablar que el registro de propiedad inmueble, en realidad, más que una oficina, más que un conjunto de libros, que en conjunto son una institución jurídica, es pues el instrumento del derecho inmobiliario. El derecho inmobiliario que forma parte del sistema registral puramente dicho. Pero este registro de predios, en realidad, tiene tres elementos diferenciados que hay que identificarlo. Uno es la unidad objetiva, que en este caso es el predio, la finca. Otro, la unidad subjetiva, que tiene que ver con el titular registral. Y otro, finalmente, es la materia o el acto inscribible que nosotros incorporamos al registro. Y lo que en este momento interesa, y lo que nosotros vamos a poder abordar esta tarde, es todo aquel que está vinculado a la finca o el predio o la unidad objetiva. Específicamente, ¿qué tratamiento se le da al predio? ¿Qué tratamiento se le da al terreno, ¿no? al predio dentro de este sistema registral? Entonces, el registro de predios en realidad está básicamente enfocado y organizado por el principio de especialidad y el principio de folio real. Por el principio real, ¿no? Toda finca, el derecho del titular, el título y el asiento están sujetos a una idea de claridad de tal forma que pueda identificarse en qué asiento debe inscribirse. Entonces, ahora, y en el caso del principio de folio real, el registro siempre toma como base, como fundamento, el bien inmueble. Entonces, por cada inmueble se inscribe o se apertura una partida registral y determina, pues, la vida registral de un inmueble. Pero este soporte físico que nosotros estamos hablando, que es este predio, este terreno, del dominio de derechos reales, ¿sí? Es el modo de llevar los registros, es la forma, digas, en función a cada predio, a cada inmueble que se incorpora al registro, nace y se construye una vida registral de un inmueble, se construye la vida registral de un inmueble hasta que en un momento podría extinguirse. Efectivamente que sí extingue, por ejemplo, por acumulación, porque se tiene que aperturar una partida, o porque finalmente se extingue el derecho real, entonces hay que cancelar esa partida, ¿no? Pero de todas maneras, es la vida registral de un inmueble está siempre supeditado a esa primera incorporación del predio y consecuentemente es ese soporte físico que el bien da para que pueda continuar la vida registral de un inmueble. Este inmueble, este predio que se va a incorporar al registro, hay que describirlo, hay que identificarlo, individualizarlo. Y esta forma de la individualización puede ser a partir de la identificación del predio y la delimitación del predio. Identificar el predio implica, pues, localizar, ubicar en un espacio físico determinado, reconocer en función a qué título se ha incorporado, y delimitar es determinar el objeto sobre el cual recae el derecho de propiedad u otro derecho real en función al cual se ha incorporado el predio. De ahí que es muy importante el catastro. Es muy importante el catastro. Por eso, el esfuerzo de la SUNARP ha dado, pues, la promulgación de esta ley 31.303 y
ya tiene un enfoque normativo, hay una disposición normativa que es a través de una ley declarar pues de interés público el desarrollo y la complementación de la base gráfica registral. Por tanto, la base gráfica registral es un sistema de información registral estructurada y organizada, construida pues por la base de datos gráficos y alfanuméricos automatizados de predios inscritos en el registro de predios. Este enfoque que se ha dado es ya, yo digo, creo que es la cúspide del desarrollo, una de las cúspides del desarrollo normativo en materia de base gráfica, en materia del catastro. Porque hasta antes de esta ley, todo estaba en reglamento, estaba en directiva, estaban en resoluciones, y no era tampoco, como se dice ahora, que es de interés público. Y consecuentemente, ya el desarrollo normativo hoy en día, y por consecuentemente, la ejecución en políticas, en gestiones de administración, debe ser dentro de un enfoque de interés público, porque de esa forma se pretende, efectivamente, que la descripción del predio sea más coherente, más completo, a partir de la identificación y de la delimitación que resguarde, pues, la seguridad jurídica. Además, las clases de la descripción, todavía existen ciertas diferenciaciones en nuestro sistema y que debemos reconocer que existen. Ejemplo, existe una descripción subjetiva, que lo hemos identificado así, que es no perimetral, y la descripción objetiva, que es perimetral. ¿Pero a qué se refiere con una descripción perimetral? No georreferenciada. Ejemplo, las comunidades campesinas antiguas. Entenderán que existen todavía comunidades campesinas en muchas oficinas registrales que están inscritos, pero que la circunscripción geográfica está determinada. Lo que no está son los perímetros, los puntos geodésicos totalmente definidos. No están definidos. ¿Por qué? Porque ya son inscripciones antiguas. Recordarán que el catastro es, como norma y obligatorio, ha sido desde el año 2004, y de ahí el desarrollo posterior que ha seguido todavía ha dejado vacíos anteriores que están pendientes, obviamente, de actualizar, y que con el tiempo entiendo que por una necesidad van a tener que actualizarse. Ahora, ¿qué es un terreno urbano? Mira, para eso vamos a ceñirnos solamente a la definición del Reglamento Nacional de Edificación. El terreno urbano es una unidad inmobiliaria constituida por una superficie de terreno habilitado para uso urbano. Por tanto, cuenta con accesibilidad de sistemas de abastecimiento de agua, sistema de desagüe, abastecimiento de energía eléctrica, redes de iluminación pública, etc. Que pueda, pues, obviamente, que el ser humano pueda vivir placenteramente con todos, accediendo a todos los servicios básicos. Igual, la definición de predio rústico, vamos a tomarlo en cuenta dos normativas. La ley 31.145, la última ley de saneamiento físico, legal y de formalización de predios rurales, que es aquel que ha derogado el decreto legislativo 1089, y otro es la resolución ministerial 029-2021, que modifica, pues, la norma técnica G040, que es el Reglamento Nacional de Edificación. ¿Qué dice ahí? Son terrenos rústicos, son predios rústicos, aquellos que son de uso agrario, ubicados en zona rural y destinados a la actividad agropecuaria. Uso agrario, ubicado en zona rural y destinado a uso agropecuario. Sin embargo, la norma, la ley 31.145, incorpora también que para fines del proceso de formalización comprende también a tierras serias habilitadas por sus poseedores y destinados a la actividad agropecuaria con anterioridad al 25 de noviembre del 2010. Ahí hay dos condiciones. Uno, que hay que habilitar este terreno eriazo, ¿ya?, antes del 25 de noviembre de 2010, y lo segundo, que pueda, pues, destinarse igual a una actividad agropecuaria. Igual, el Reglamento Nacional de Edificaciones habla sobre terrenos rústicos.
porque es una unidad inmobiliaria constituida por una superficie de terreno no habilitado para uso urbano, aquel tangencial que es al uso urbano. Por lo tanto, no cuenta con accesibilidad en sistemas de abastecimiento. Si no hay agua, no hay desagüe, no hay energía eléctrica, entonces estamos hablando de terrenos rústicos. ¿Por qué la importancia de esta diferenciación entre terrenos rústicos y terrenos urbanos? Efectivamente vamos a explicarlo por qué, porque está vinculado al tema que nosotros vamos a ver. ¿Cuándo es una subdivisión y cuándo es una independización? Sin embargo, para el reglamento de inscripciones del registro de predios, es importante además identificar estas características para describir claramente la naturaleza del predio, identificar si es urbano o es rústico. Y si en este último caso, si es rústico, hay que describir claramente si el inmueble es rural o ideazo. La ubicación. Es importante identificar la ubicación, departamento, provincia y distrito en el que se encuentra. Además, hay ciertas características especiales para la descripción de predios urbanos. Ejemplo, el área, linderos, medidas perimétricos y colindancias, que deben describirse por el frente, por la derecha entrando, por la izquierda entrando y por el fondo, su ubicación georreferenciada, las calles, numeración, el área y las medidas perimétricas expresadas conforme al sistema métrico decimal. En cambio, para predios rurales, predios rústicos, hay que tomar en cuenta el código de referencia catastral, el área expresada en hectáreas, no en metros decimales, centroide de ubicación georreferenciada, nombre del predio, no calles, manzanas, nombre del predio, sector valles, y cualquier otra información que permita identificar plenamente el predio que se inscribe. Si eso dicen los reglamentos especiales, ¿qué dice el Código Civil, que es el de 1984? El Código Civil, en relación a inmuebles, el artículo 885 habla que son bienes inmuebles el suelo, el subsuelo y el sobresuelo. Pero sobre la extensión del derecho real de propiedad, habla en el 954 que la propiedad del predio se extiende al subsuelo, al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho. Claro está que dentro de ese derecho no está comprendido los recursos naturales, los yacimientos y restos arqueológicos, ni otros bienes regidos por la ley. Hay que tomar en cuenta que ya desde 1984, incluso el código anterior, establecía pues, que los bienes, que los restos arqueológicos no comprendían dentro de los alcances del derecho real de propiedad, y eso vamos a dilucidar más adelante. Y además, el Código Civil habla de los regímenes de la propiedad predial y horizontal y establece que la propiedad predial en todos sus regímenes está sometido a la zonificación, a los procesos de habilitación, y la propiedad predial a la subdivisión, así como los requisitos de las limitaciones que establece. En el caso de la propiedad horizontal, está sometido a las reglas de la legislación de la materia, dice así nada más el Código Civil, ¿no? Pero aquella vez se refería al decreto ley 22.112, que está derogado y que hoy en día está vigente, que es la ley 27.157 del año 1999. Entonces, si ya hemos logrado diferenciar cuando estamos hablando de terrenos urbanos, predios rurales y predios rústicos, ahora entonces hay que hablar cuál es la diferencia entre la subdivisión e independización de predios, aspectos registrados. Lo que debe quedar claro en este pequeño curso, en realidad es esto. Cuando estamos hablando de subdivisión e independización, ¿qué enfoque le da a nuestra normativa? Y finalmente, ¿dónde existen antinomias? ¿Dónde existen lagunas normativas que es necesario en algún momento corregirlo, uniformizar y sistematizarlo? Les comentaba que mi persona no voy a hacer una disquisición doctrinaria, voy a empezar solamente a hablar sobre aspectos puramente normativos. Conceptos básicos. Hay que diferenciar, mire, en nuestra legislación y en realidad prácticamente en la operatividad diaria existen estos conceptos. Subdivisión, independización, desmembración, parcelación, modificación de área. Aparentemente,
fueran sinónimos, aparentemente tienen el mismo enfoque, pero cada una en realidad por un tema de sistematicidad y coherencia normativa tienen aplicación y tienen independiente y por tanto deberían tener un tratamiento diferenciado a cada uno de ellos. Vamos a resolver. Doctor, una ¿Qué es la consulta. subdivisión? Sí, doctor, le escucho. Gisela Saxi pregunta, A ver, por favor. ¿cómo sería en terrenos seriazos? Y Lo que usted está explicando. Ok. Terrenos seriazos son aquellos donde el terreno no hay agua, o sencillamente hay exceso de agua. Y en estos casos, en principio, para poder sanearlos vía un procedimiento formalizado en terrenos rústicos, hay que habilitarlos y que darle las condiciones objetivas como para que sean uso agropecuario. Para tal efecto, pero ese uso agropecuario, de acuerdo a la ley 31.145, hay un plazo normativo, debe adecuarse hasta esa fecha. Posteriores a esa fecha, no hay. Ahora, lo que sí tiene que acreditarse, obviamente, es la condición para que ese inmueble pueda incorporar al registro. No basta con decir, esta es la propiedad que quiero sanear, sino hay que acreditar además el título de propiedad, el título de dominio en función al cual debe incorporarse al registro. Recordemos, no basta para que un terreno ingrese a la vida registral, inicie la vida registral, no basta que la existencia física de ese terreno, sino, porque ahí estamos hablando del elemento objetivo, sino necesita su elemento subjetivo, que es el titular. Y adicional a eso, el acto que tiene que ser inscrito. Es decir, hay que acreditar el título en función al cual incorporar registro. Pero ahí hay ciertas excepciones. Ejemplo, aquellos establecidos por el artículo 650 del Código Civil, cuando se trata de medidas cautelares, ¿no? El juez dispone la inscripción del terreno, independientemente de que haya titularidad o no haya titularidad. Muy bien, seguimos entonces. Les pido por favor, sí, la pregunta puedan plantearlo a través del chat o directamente puedan alzar la mano y coordinamos con el equipo técnico que nos está apoyando y podamos ir absolviendo. Subdivisión. ¿Qué dice nuestra normativa sobre el caso de la subdivisión? Para eso hay que revisar dos cosas. El Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley 2909. En principio, el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es el más antiguo, ¿ya? Porque es el más antiguo, que es el 2006, dice, constituye la partición de predio, partición, ya habilitados y se sujetan a condiciones propias de lotes normativos de cada zonificación. Estas pueden ser de dos tipos, sin obras y con obras. Luego, la ley 29.090, ¿ya? Que fue modificado por el decreto legislativo 1428, en el numeral 8 del artículo 3, establece pues las definiciones. Y la subdivisión como predio urbano dice, subdivisión o fraccionamiento, como sinónimos, de un lote habilitado. Siempre habrá el lote habilitado como urbano, en uno o más lotes, o uno o varios lotes, que cumplen parámetros y condiciones urbanísticas establecidos en plan urbano y norma urbanística. Pero el Reglamento Nacional de Edificaciones ha sido pues modificado, y ha sido pues modificado justo con una resolución ministerial 029 del año 2021, y establece. Sin embargo, el Tribunal Registral, ya en reiteradas jurisprudencias y a partir de una interpretación sistemática y coherente, ha establecido que la subdivisión es un acto que se produce en la esfera extrarregistral, mediante la aprobación por parte de la municipalidad respectiva del fraccionamiento del mismo, o acompañando, obviamente, previamente de facto, mediante la construcción de edificaciones independientes en un mismo predio matriz. Edificaciones susceptibles de incorporarse al registro mediante la declaratoria de fábrica en vía de regularización. También
ante la existencia de edificaciones independientes con declaratoria de fábrica autorizadas por los órganos competentes, o cuando no existiendo esta, se procede a conforme a alguno de los procedimientos de saneamiento y titulación a que se refiere el artículo, en la ley 27.157. Entonces, hasta este momento, lo que debe quedar claro es que el proceso de la subdivisión está aplicado en principio para predios urbanos. Segundo, es un procedimiento administrativo que se produce en la esfera extrarregistral, no en el registro, fuera de registro. Para tal efecto, debe cumplir con ciertos procedimientos y ciertas condiciones. Consecuentemente, puede ser aprobado o por la municipalidad, mediante una subdivisión ordinaria, o puede ser a través de la regularización de edificaciones, ¿no? De edificaciones, con el caso del tema de la declaratoria de edificaciones o declaratoria de fábricas llamada en su momento, o mediante el proceso, pues, de independización de unidades inmobiliarias sujetas al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común en el marco de la ley 27.157. Bien, entonces, la subdivisión, reitero, debe ser es aplicable a los predios urbanos, opera en la esfera extrarregistral y debe cumplir ciertos procedimientos establecidos, o por la ley 29.090 o por la ley 27.157. ¿Y la independización? ¿Qué es la independización? Esta palabra sí ha traído más confusión. Esta terminología jurídica ha traído más confusión. Confusiones que parten del texto normativo y que obviamente ha desembocado en la esfera, pues, en la operatividad diaria, en las actividades diarias de ciertos ministerios, de ciertas municipalidades y de ciertas direcciones regionales o direcciones desconcentradas. Miren, la resolución ministerial 029 del año 2021, vivienda, que modifica la norma técnica G040 del Reglamento Nacional de Edificaciones, habla que la independización es el proceso de división de una parcela o una edificación en varias unidades inmobiliarias independientes. Se dan cuenta que ahí ya lo ha mezclado. Mezcla de independización, dice, como proceso de división. División implica fraccionamiento, pero de una parcela, cuando hablamos de parcela, es como si estuviéramos hablando de prácticamente únicamente de predios rústicos, pero ahí dice, o una edificación en varias unidades inmobiliarias. O sea, la independización puede ser para cualquiera de ellos, ¿no? Pero más adelante habla también de independización de terrenos rústicos, y que dice, proceso de división o partición de un predio rústico ubicado en área urbana o expansión urbana en parcelas no menores a 1 hectárea. No menores a 1 hectárea. Eso es lo que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente a la fecha. Y otro, es la Ley 29.090, que fue modificado por el Decreto Legislativo 1426. Habla de independización o parcelación. Partición de un predio rústico ubicado en área urbana o de expansión urbana en una o más parcelas con áreas superiores a 1 hectárea. Fíjense por favor ahí que para la ley 29.090, independización es sinónimo de parcelación. Es sinónimo de parcelación. Y esa sistemática lo ha seguido del Reglamento Nacional de Edificaciones, únicamente tomando en cuenta a aquellos terrenos rústicos, pero que están ubicados dentro de área urbana, una especie de islas, o de expansión urbana, ubicados en zona de expansión urbana. Pero para proceder con esta parcelación, esta independización debe tener áreas superiores a 1 hectárea. ¿Ya? Ahí hay toda una confusión. Parcelación
¿Qué es parcelación? Seguimos con el Reglamento Nacional de Edificación. El Reglamento Nacional de Edificaciones habla de parcelación como la división de un predio rústico ubicado en zona rural o de expansión urbana en parcelas independientes. No genera cambio de uso. Para mi concepto, de parcelación es algo que se asemeja a su verdadero concepto, porque define pues la división de un predio rústico ubicado en zona rural, ya no solamente a lo que está en expansión urbana o dentro de una zona urbana como unas islas, sino en parcelas ubicado prácticamente, una definición que es prácticamente para todo lo que es terreno rústico, ya sea cual fuera su ubicación. Ubicado en zona rural o de expansión urbana, en parcelas indefinidas. Porque la 29090 habla de independización en parcelación como si fueran sinónimos, pero que en realidad no son sinónimos, no deberían ser sinónimos. Porque la interpretación sistemática y la configuración sistemática hace prever que la independización es un acto de naturaleza eminentemente registral, que consiste en abrir una partida registral para cada unidad inmobiliaria resultante de la desmembración de un terreno, o resultante del fraccionamiento de un terreno, resultante de la parcelación de un terreno. Dicha independización, en el caso de un predio urbano, procederá cuando se haya recabado la respectiva autorización municipal o se configura un supuesto de regularización de edificaciones o de saneamiento de titulación. Así ya lo estableció en sendas resoluciones el Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros. Entonces, lo que debemos tomar en cuenta en este instante, hasta este momento, es la subdivisión como concepto, como aplicación normativa, debe estar enfocado para ese fraccionamiento de inmuebles urbanos, para la desmembración de inmuebles urbanos. La independización es un acto de naturaleza eminentemente registral que se produce en la esfera registral. Nosotros no inscribimos la subdivisión, porque nosotros lo que hacemos es, lo que inscribimos, lo que incorporamos al registro es la independización, aprobada dentro del procedimiento de la subdivisión. ¿Ya? Además, registros públicos, y en el caso de terrenos rústicos, nosotros lo que inscribimos igual es el procedimiento de la independización. ¿De qué? De la parcelación de ese terreno rústico, de ese fraccionamiento de ese terreno rústico. Pero el acto registral es la independización. El acto administrativo que se genera en la esfera extrarregistral es la parcelación para el caso de terrenos rústicos y es la subdivisión para el caso de terrenos urbanos. Sin embargo, para esta independización, que es un acto eminentemente registral, reitero, existen ciertas reglas básicas que deben cumplirse. Ejemplo, que las disposiciones del reglamento de inscripción del registro de propiedades y las disposiciones aplicables a este proceso deben ser lo que establece el reglamento de inscripciones y otras disposiciones establecidas para cada inscripción. Es decir, si estoy pretendiendo una subdivisión de un terreno urbano, me someteré al artículo 60 del reglamento de inscripciones del registro de predios. Para tal efecto voy a presentar FUJO, anexo F, la resolución, los planos, el documento privado, etcétera, todo lo que establece ahí. Y para el caso de parcelas, que son rústicas, el código de referencia catastral, de acuerdo a la nueva ley 31.145. Depende, entonces, como regla general, se aplica el reglamento de inscripción del registro de predios y como normas especiales, aquellas que para cada acto o para cada inmueble están previamente regulados. Además, debe señalarse el terreno independizado, cuál es el que sale, cuál es el resultante y que formó parte de otro predio anteriormente. Dejar constancia en la partida matriz de la independización realizada para ver este tema del principio de folio real, el principio de especialidad, ¿no? Y en el caso de terreno
de que el terreno a ser independizado cuente con declaratoria de fábrica inscrita, debe describirse la fábrica correspondiente a cada lote. Si hay dentro de esa edificación, por ejemplo, de 200 metros cuadrados, existe un terreno de 100 metros cuadrados construido, hay que definir de esos 100 metros cuadrados dónde queda, a cuál de las partidas va a seguir, ¿no? En la partida que se genere se procederá a trasladar las cargas y gravámenes. Eso es, lo accesorio sigue lo principal, eso es que las cargas y gravámenes que ya afectan al inmueble matriz deben seguirle pues a la partida resultante en tanto no se hayan extinguido o en tanto no hayan caducado con requerimiento expreso para su cancelación respectiva. Además, el artículo 59 dice del Reglamento Nacional de Inscripciones del Registro de Predios, del Reglamento de Inscripción del Registro de Predios, que el título debe contener el área de cada uno de los predios que se desmembran. Obviamente, debe describirse la delimitación, la descripción del predio de lo que les hablaba. Debe delimitarse claramente cuál es el área, linderos, medidas perimétricas, nombre del predio, calle, manzana, etcétera, ¿no? Con la precisión de todos los elementos subjetivos que pueda requerir. Además, la rogatoria es integral, porque cuando, como consecuencia de la independización, se genera un área remanente en la que existan porciones que no guardan continuidad, se entiende que abarcan eso. Es decir, ejemplo, ¿no? Si se independiza un terreno de 500 metros cuadrados y se está independizando solamente un terreno de 100 metros que está dentro de los 500, sobran 200 a otro lado, 200 a otro lado, se entiende que la rogatoria es integral y se entiende que la rogatoria abarca ese tema. Además, el reglamento de inscripción del registro de predios ha establecido pues supuestos de tacha, ¿no? Especial, ¿no? Que hay que identificar claramente si es que no se presentan desde el inicio los documentos técnicos, para el caso de independización de predios por regularización de edificaciones, para títulos que dan mérito de independización de un terreno rústico sin cambio de uso, así como la independización de predios rurales, debe procederse a la tacha respectiva. Entonces, veamos qué dice el reglamento de la ley 31.145, la ley de formalización de saneamiento de predios rurales, y su reglamento que es el decreto supremo 014/2022. Ahí sí, este nuevo texto normativo ya da avisos de cierto avance normativo, de cierto avance, ¿no? Creo que ahí falta todavía algunas cosas que ajustar, pero este reglamento, que está aplicable para terrenos rústicos, ojo, ya establece ciertamente un avance en la forma de la redacción normativa. Este nuevo texto normativo, que es el reglamento de la ley 31.145, sí ya da ciertos avances, porque claramente dice, servicios prestados en exclusividad de asignación de código de referencia catastral y de expedición de certificado de información catastral con fines de inmatriculación de predios rurales o para la modificación física de predios inscritos. Modificación física. Para la actualización de información catastral de predios rurales inscritos ubicados en zonas no catastrales. Ya no habla de parcelación, ya no habla de la independización indistintamente, sino ya habla, mire, para efectos de la modificación física de un predio rural inscrito, debo establecer ciertos requisitos cuando está ubicado en zona no catastral. Y en el artículo 110 dice, cuando está ubicado en zona catastral. Ya habla, ahí sí hay un viso de cierto avance. Ya no habla indistintamente y confusamente sobre independización, sobre parcelación, sobre subdivisión. ¿No? Dice, la modificación, para esta modificación física, si el terreno está ubicado en zona no catastrada, debo cumplir con ciertos requisitos. Para esta modificación física del predio, para terrenos que están ubicados en zona catastrada, debo cumplir con ciertos requisitos. Ya establece de alguna forma una mejor redacción normativa. Hay dos preguntas, por favor. Le voy a... Víctor Pavel Córdoba pregunta, dice, buenas tardes, doctor. Le traslado lo siguiente, dice.
Si el predio figura como parcela agrícola, ¿dónde se advierten las posesiones que cuentan con agua, luz, desagüe y otros? ¿Posible aplicarle las reglas de la subdivisión por tratarse de obra urbana consolidada y se requiere acto previo? Mire, ahí hay un tema puntual. Él habla, el que pregunta formula como si fuera una parcela. El predio figura como parcela agrícola. Yo entiendo que en el registro figura como parcela agrícola. Sin embargo, en la realidad ya tiene agua, luz, desagüe. Entonces, ahí lo que estamos hablando, si se dan cuenta, es que hay que actualizar únicamente la partida registral, pero el registrador no va a campo, ¿no? El ingeniero especialista de catastro no va a campo, ¿no? El que va a campo es el ingeniero que está a cargo del proyecto y el que finalmente va a aprobar el proceso es la municipalidad distrital o la municipalidad provincial de acuerdo a su competencia, ¿no? Entonces, si efectivamente en campo ya es un terreno urbano, entonces lo que la municipalidad tendrá que aprobar es el proceso de la subdivisión y describirá efectivamente que ya no se trata de un terreno rústico, sino se trata de un predio urbano y consecuentemente someterá a las reglas de la ley 29090 y al artículo 60 del reglamento de inscripción de los registros de predios. Mario Torres dice, doctor Ordaya, una consulta. ¿Cómo coordinan la norma que describe con lo dispuesto para predios en entornos patrimoniales, según la ley 28296 o la Ley General de Patrimonio, que en su reglamento, Decreto Supremo 007, 2020, MC, en sus artículos 32 y 33, no considera la subdivisión, mas sí la independización, en el entendido que existe fábrica o edificación? En un caso específico, en ambiente urbano monumental, Registros Públicos solicita inclusive su división tipo quinta. Gracias. Muy bien. Mira, sí, ya, muy bien. A eso vamos a llegar justo. A ese tema es lo que vamos a hablar. Miren, un pequeño paréntesis. Tengo la suerte de haber sido guía de turismo escolar desde el año 98, cuando aquella vez era un boom, el tema de guías escolares de turismo. Y luego las carreras de turismo, hotelería, etcétera, que ahora ya tienen incluso otro nombre, ¿no? Y luego, una pasión que me ha despertado es el tema de patrimonio cultural, porque siempre está un poco enfocado a ese. Precisamente eso tengo la suerte de haber publicado un libro que se llama Derecho Cultural Inmobiliario y consecuentemente tengo ciertas reflexiones en torno a la ley 28296. Efectivamente, el libro cuando yo lo publiqué el año 2008 por la editora jurídica Grigli. Aquella vez estaba vigente el decreto supremo sigue vigente hasta ahora el decreto supremo 011-2006 de educación. Y pero a la fecha pues ya está vigente lo que le modifica este reglamento. Y hay una nueva modificación y consecuentemente ya el texto normativo de alguna forma ha ido variando. Pero aquella vez la forma de la redacción del artículo 32 y el artículo 33 era más triste, y lo voy a hacer ver. Digo más triste porque la verdad que estaba bien incoherente, ¿no? Decía que sí procede la independización, abajo decía no procede la subdivisión. Pero hoy en día algo se ha mejorado eso, pero todavía creo, a mi parecer, mucho dista. Vamos a hablar sobre ese tema. Miren, algunos antecedentes puntuales. La palabra de centro histórico, por ejemplo, como categoría de patrimonio cultural, se consolida pues en el coloquio de Quito de la UNESCO de 1975. Y en Perú, cuando se habla por primera vez de centro histórico, se habla en este proyecto de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que se denominó Recuperación del Centro Histórico, hecha en el año de 1991 por la UNESCO. Recordemos que el centro histórico de la ciudad de Lima es pues patrimonio cultural y patrimonio de la humanidad, ¿no?
Y hay ciertas directivas que aún siguen vigentes. Mientras preparaba el material estaba revisando si aún seguían vigentes. Existe, por ejemplo, y si no, por favor les pido que de repente podamos compartir a través del chat el nuevo texto normativo de estas normas que yo voy a actualizar, que yo lo voy a compartir, ¿no? Esta directiva 01-2005 del Instituto Nacional de Cultura, que habla, además de la Resolución Directoral Nacional sobre criterios generales de intervención en bienes inmuebles virreinales y republicanos integrantes del patrimonio cultural de la nación, y define, pues, qué es un centro histórico. Pero este centro histórico, definido a través de textos normativos propios del sector cultura, hablan como asentamiento humano vivo, fuertemente condicionado por una estructura física proveniente del pasado, reconocido con representativo de la evolución de un pueblo. Asentamiento humano vivo, ¿no? Es una redacción fuerte que aquellos que amamos la cultura nos impacta, ¿no? Este nuevo reglamento, que también lo acabo de revisar, sigue vigente, reglamento de sanciones administrativas por infracciones en contra del patrimonio cultural de la nación, esta resolución directoral 005-2016 de la dirección, precisamente del Viceministerio de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura, que habla que es un centro histórico, igual habla que es aquel asentamiento humano vivo, fuertemente condicionada por una estructura física proveniente del pasado, reconocido como un representativo de la evolución de un pueblo. Al interior del centro histórico se ubica el núcleo desde el cual se originó y desarrolló una ciudad. Y efectivamente es así, ¿no? Es ese asentamiento humano vivo, de dónde ha nacido, de dónde ha ido creciendo una ciudad. Y paralelo a esto se han ido incorporando ciertos conceptos que también merecen calificación cultural, como los ambientes urbanos monumentales, como esos espacios públicos, las plazas, plazuelas, alamedas, calles. Esta fotografía que yo tengo acá es de la Alameda Valderillos de Ayacucho, ¿no? Que junto a las edificaciones que los rodean presentan un valor urbanístico de conjunto a conservar. Alrededor de esto está el Arco del Triunfo, alrededor de esta alameda está en la Casa Valderillos, ¿no? O sea, es un lugar muy bonito. Al costado está el río Alameda, ¿no? Aquellos que cantamos carnavales, para nosotros los ayacuchanos es muy significativo este ambiente urbano monumental. Y zonas monumentales, habla como aquellos grupos de construcciones, ya hablan grupos de construcciones aisladas o reunidas que por razones de su arquitectura, unidad e integración tengan valor histórico, científico o histórico. Pero lo que, si existen estos conceptos tan de arraigo, digamos, de profundidad cultural que a muchos, aquellos que amamos el patrimonio cultural siempre está marcado, se enfoca pues sobre un enfoque de patrimonialización, y el texto normativo en sí habla de ciertas limitaciones. Entonces hay un contrasentido de identificar: cuidamos el medio cultural, el ambiente cultural, todo el patrimonio cultural de la nación a través de el enfoque patrimonialista, o toda la normativa está más una limitación para que podamos lograr esta patrimonialización, pero además para el desarrollo normal de este patrimonio, de estos patrimonios, ¿no? A eso. Entonces, la norma en realidad más torna, antes era más caótico, más limitativo, y no la patrimonialización. Voy a decirlo en un lenguaje más sencillo. Era como decir, antes decía, esto es patrimonio, esto es patrimonio, esto es patrimonio. Quiero hacer algo, no puedes hacerlo porque es patrimonio. No puedes hacerlo porque es patrimonio. Quiero licencia, no puedes hacerlo porque es patrimonio. Quiero subdividir, no puedes hacerlo porque es patrimonio. Quiero hacerlo, remodelarlo, no puedes hacer porque es patrimonio. Eso era el enfoque, ¿no?
Ahora más bien, ya revisando un poco el artículo 32, 33, creo hay cierta flexibilidad y en las nuevas incorporaciones que se han establecido a través de este nuevo texto normativo, de que modifica pues, el decreto Supremo 011-2006, que es el primer reglamento del registro, el del reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces, este choque de paradigmas de patrimonialización y de limitación, lo que ha dado es que hay enfoques disímiles que necesitan tratar. Por ejemplo, los diseños de políticas públicas, desarrollar actividades turísticas para solucionar pues, otros problemas, como el caso del deterioro, del hacinamiento, la delincuencia, la polución, los incendios, como hace unos días acaba de ocurrir en el centro histórico de la ciudad de Lima, ¿no? Ese gran daño que se ha hecho a un gran patrimonio cultural de la nación, muy bonito, por cierto, ¿no? Por tanto, creo que estamos entrando, pero deberíamos entrar más a fuerza a nuevas concepciones que no es tan nuevo en el planeta. No es en el derecho comparado, en el sistema comparado, no es nuevo. Esta recomendación sobre la conservación de gestión de centros históricos, inscritas en la lista de patrimonio mundial, que es una recomendación aprobada en San Petersburgo del 29 de enero al 3 de febrero del 2007, habla que los centros históricos son paisajes históricos urbanos y que pueden ser considerados como un tipo de paisajes culturales, como paisajes culturales. Entonces, dentro de los paisajes culturales hay todo un enfoque que los arquitectos, los arqueólogos, no, quizá, pero los arquitectos deben tenerlo un enfoque mucho más claro y que, por tanto, los que van a construir el texto normativo que pueda modificar y que pueda dar mejor operatividad al tratamiento del patrimonio cultural de la nación deben. A través de una ponencia del profesor Gabrieli, en el marco de esta recomendación, puso especial relieve que en muchas ciudades históricas en Italia se aplica satisfactoriamente una óptica paisajística para su identificación, protección y conservación. Lo que no pasa en el Perú, hasta ahora no ha pasado, porque cultura lo que dice es limitación. No habla de una óptica paisajística, sino una óptica limitativa del ejercicio del derecho a la propiedad, una óptica limitativa del ejercicio de la administración de estos bienes, ¿no? Porque lo que podemos lograr en el fondo es que este conjunto urbano forma parte del paisaje cultural y, como tal, este paisaje histórico urbano debe ser un puente que vincule con el grupo de construcciones. Es decir, debe haber una forma armónica de vincular este grupo de construcciones que ya están edificadas y estos conjuntos urbanos que requieren cierta protección de paisajes culturales. La señorita Carolina Pacheco dice, buenas tardes, quisiera saber en qué consiste la independización sobre un título archivado. Muy bien, sí. Vamos a hablar sobre ese tema. Entonces, distinto es el caso sobre el patrimonio cultural de la nación de carácter prehispánico. Porque independientemente de que se encuentre ubicado en predio de propiedad pública o privada, tiene la condición de intangible, inalienable e imprescriptible. Este reconocimiento con estas características a inmuebles integrantes de carácter prehispánico, inmuebles integrantes del patrimonio cultural de carácter prehispánico, es de larga data, no es de la Constitución del 93, es de la Constitución del 1993. Es de larga data esta historia. Otras definiciones, bueno, ahí están, de la directiva 2005, por ejemplo, de la INC, que dicen, son los inmuebles de valor monumental, son aquellos inmuebles que sin haber sido declarados monumentos, revisten valor arquitectónico histórico, declarados expresamente por el INC.
Los inmuebles de valor de entorno son los que carecen de valor monumental, obra nueva. Algo más, monumento histórico, conjunto monumental. Pero si hasta este momento existen estos conceptos, vamos a ver algunas reflexiones. Y eso es lo que voy a hablar. El artículo 32. ¿Qué dice el artículo 32? Lo que estaban comentando hasta ahora. Que es el decreto, que es la modificación ya introducida el 5 de junio del 2020 a través de este decreto supremo 007-2020. ¿Qué dice ese texto normativo? Dice, los monumentos, inmuebles de valor monumental y en inmuebles que integran ambiente urbano monumental y o zonas monumentales pueden ser independizados. Ahora sí dice, pueden ser independizados. Previa autorización del Ministerio de Cultura, siempre y cuando la unidad inmobiliaria, ¿ya?, conciba en varias, ¿ya?, conciba en varias partes orgánicas y autosuficientes, de manera que dicha independización no la afecte y se mantengan las características originales de esta, excepto cuando el inmueble en materia de solicitud contenga evidencias arqueológicas y restos prehispanos. En el caso de restos prehispanos, arqueológicos, no hay discusión, no procede. Le llame por donde le llames, independización, parcelación, modificación, subdivisión, no procede. Pero acá dice, sí procede la independización. Pero es como si ellos autorizaran en la esfera registral, es como si estuvieran interviniendo en la esfera registral que sí procede la independización. Pero abajo dice, no está permitida la subdivisión de monumentos inmuebles de valor monumental de inmuebles que integran ambiente urbano monumental y o zonas monumentales. ¿Se dan cuenta esa incoherencia normativa? Además dice el 3, no está permitida la independización ni la subdivisión de inmuebles vinculados con bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural nacional cuando contengan evidencias arqueológicas o restos prehispanos o cuando formen parte de un sitio histórico de batalla. La Pampa de Ayacucho, por ejemplo. Miren, entonces hay que ubicarnos en contexto. Finalmente, un inmueble que está ubicado dentro del centro histórico, ¿es un inmueble urbano o es un inmueble rústico? Es un inmueble urbano. O sea, efectivamente es urbano. Por tanto, ¿quién debe aprobar la subdivisión? ¿Ministerio de Cultura? ¿La municipalidad? ¿O registro público? El que debe aprobar la subdivisión de este inmueble es la municipalidad. No es Ministerio de Cultura. Pero el Ministerio de Cultura debe autorizar, sí debe autorizar, debe intervenir en estos aspectos como ente rector, sí debe intervenir en las comisiones que forman parte para el caso de la subdivisión de esto. Por tanto, en estos casos, sean monumentos, inmuebles de valor monumental o en inmuebles que integran ambiente urbano monumental o zonas monumentales, Cultura debe intervenir en el proceso de la subdivisión. ¿Para qué? Para que luego ingrese al registro y registro solamente independiza, porque así es, generando las dos partidas registradas, o dos, tres partidas registrales, de acuerdo a cuántos predios se puede independizar. Entonces, no tiene sentido que en un momento dice, sí puedes independizar con previa autorización, y más abajo dice, no está permitida la subdivisión de monumentos inmuebles de valor monumental. Entonces, aquí el problema, en principio de Cultura, es que no ha logrado identificar cuál es el íter procedimental, cuál es el procedimiento en sí. Entonces, ¿en qué momento yo intervengo? Yo, Cultura, ¿en qué momento intervengo? Ese es el problema que no ha podido identificar. Entonces, reitero, a mi criterio es, en principio, que este inmueble, independientemente de que sea un monumento, independientemente de que sea un inmueble de valor monumental, forma parte de un casco urbano. Y como casco, por tanto, debe ser sometido a un proceso de subdivisión que es aprobado por la municipalidad competente.
Pero la municipalidad sola no debe aprobar, no puede aprobar solita. Necesita la autorización o la intervención de, precisamente, de el Ministerio de Cultura. A mi parecer, y creo, he estado buscando la exposición de motivos de esta ley, a mi parecer, creo que este texto normativo únicamente se ha puesto en el supuesto de que es una edificación, que hay una edificación, que es una casona, por ejemplo, y que ahí se van a independizar, por ejemplo, cada departamento o cada ambiente, o nada más, cada unidad, esa nada más. Por tanto, como no va a variar, se concibe su parte orgánica, ¿ya? Y que por tanto se puede independizar. Pero ¿a qué se refiere con autosuficiente? He estado buscando, de acuerdo a la terminología en la normativa, ¿a qué se refiere con autosuficiente? Y obviamente la palabra autosuficiente queda en el albedrío de la discrecionalidad del operador, salvo que alguien me pueda decir. La doctora Carmen Aybar levantó la mano. Le escucho, por favor. Sí, buenas tardes, ingeniero. Mire, quiero hacer una pregunta. Estoy leyendo la norma de los incisos 1, 2 y 3 del artículo 32, de la norma que está citando usted, y efectivamente veo una contradicción entre el numeral 1 y el 2, ¿no es cierto? Porque dice los monumentos, claro, inmuebles. Entonces, yendo a la práctica, una persona, un ciudadano de a pie que tiene un inmueble que de un momento a otro ha sido cambiado de zonificación, lo adquirió cuando estaba en una zona urbana, pero no en una zona monumental, y luego la municipalidad emite una resolución cambiando la zonificación y convirtiendo esa zona como monumental. Entonces, esta norma como da a entender como que en cierta medida se limitan los derechos de los propietarios. Su derecho de propiedad, o sea, ya no puede, por ejemplo, he visto en la ciudad de Huanta varios predios que están literalmente colapsando, están cayéndose, específicamente ahí en el jirón en Razuhuilca, en Córdoba, de la ciudad de Huanta. Y he preguntado, ¿por qué no demuelen esa propiedad? Porque es un peligro pasar por ahí, por esa vereda. Y no lo demuelen porque el Instituto Nacional de Cultura no lo permite, porque considera que esa construcción es un patrimonio, ¿no? Está en una zona monumental y es un patrimonio cultural. Pero ahí hay un conflicto de intereses, porque por un lado se preserva, digamos, que hayan construcciones antiguas, pero por otro lado se pone en riesgo también la integridad de las personas que viven en la ciudad. ¿Cómo se puede conjugar eso de manera sensata? No como muchos profesionales, lamentablemente, que a veces tienen un criterio muy cuadrado, disculpe la expresión, y no práctico, ¿no? De manera que se pueda conseguir que, si bien es cierto, se mantenga un ornato y una preservación, pero ya por otro lado... Pero mire, lo que pasa es que justo... Sí, le escucho, doctora. Efectivamente, eso es como comenta, ¿no? Efectivamente es como comenta. En este texto el tema normativo es incoherente, hay una antinomia que debería corregirse, pero como le digo, creo que no sea Ministerio de Cultura todavía no se ha ubicado en qué momento intervengo en este proceso de la subdivisión, en este proceso del fraccionamiento del terreno para que incorpore, hasta que llegue al registro y logre independizarse, ¿en qué momento intervengo? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi rol? ¿Y cómo debo intervenir? ¿No? Eso me parece que es
lo que no se ha podido identificar, por eso que todavía este texto normativo está en esa figura. Hay alguien, por ejemplo, la doctora Marta Ruiz Rodríguez me dice, ¿a qué se refiere con patrimonialización y a qué se refiere con limitaciones? Pienso que siempre se ha podido intervenir el patrimonio. Lo que pasa es que existen diferentes tipos de intervención, y deben ser compatibles con la preexistente. Obviamente, nadie discute que la forma de la intervención debe ser compatible con la preexistente. Pero lo que pasa que cuando en el texto anterior, el texto originario del Decreto Supremo 011, que es el reglamento de la Ley 28.296, más que formas de intervención, solo habla de limitaciones. No puedes, necesitas tal cosa, y vas a cultura y dice, no tengo en mi tupa, vas a cultura y te dice, no tenemos el personal. Eso, ¿no? O sea, no puedes intervenir. Recordarán todos estos problemas normativos que existían incluso para grandes proyectos de inversión y que consecuentemente, como no se podía intervenir, han sacado varias normativas exonerando, modificando, corrigiendo y hasta poder luego identificar el CIRA, el famoso CIRA, etcétera, ¿no? A eso me refiero. Entonces, nadie discute que hay que resguardar o ser compatible con el preexistente. Pero el problema ahí es identificar el papel, el rol del Ministerio de Cultura en este procedimiento, en este íter del proceso de la independización a nivel del fuero registral. Recordemos que la independización es lo último que hay. Recordemos que el registro es el último procedimiento. De toda la etapa previa, el registro es el último procedimiento. El artículo 33, miren, el artículo 33, el texto originario decía esto, miren, ¿ah? El texto originario decía esto: los inmuebles que integran ambientes urbanos monumentales podrán ser independizados, previa autorización del INC, siempre y cuando la unidad inmobiliaria haya sido concebida en varias partes orgánicas y autosuficiente, de manera que dichas independizaciones no la afecten o se mantengan las características originales de esta. No está permitida la subdivisión de inmuebles de integrantes de ambiente urbano monumental. José Purizaca pregunta, ¿se puede obtener la ficha registral o nombre de propietario de inmuebles en zona monumental que no cuenta con ficha registral en físico, sean públicas o privadas? Dice, ¿podría solicitarse certificado de búsqueda catastral o buscar el propietario por dirección en SUNAR? ¿Qué pasos se deben seguir? Muy bien. La naturaleza pública de registros implica que precisamente cualquier persona puede hacer la búsqueda de los índices para identificar la persona, o búsqueda por la dirección para identificar, la persona qué inmuebles tiene, por dirección, incluso servicios en línea hoy en día gratuitos que se pueden hacer con el último dígito del DNI nada más, identificar qué bienes tiene una persona a su nombre. Sí se puede identificar. La búsqueda catastral igual, ¿no? La única diferencia en el caso de la búsqueda catastral es que previamente tienes que hacer levantamiento de campo, es decir, tienes que ir al terreno. O sea, yo en este momento estoy en la ciudad de Lima y quiero tener la búsqueda catastral de, por ejemplo, de Polvos Azules, que está ubicado en Centro Histórico. Entonces, primero tengo que entrar a Polvos Azules y hacer el levantamiento topográfico, y hacer el plano de ubicación, localización, perimétrico, y con eso plantear mi búsqueda catastral, ¿no? Salvo que de repente utilizando las herramientas como el Google Earth, etcétera, el GIS, etcétera, puedo referencialmente tenerlo, el plano, y presentarlo, pero puedo obtener la búsqueda catastral. Sí se puede obtener la búsqueda catastral, no está limitado. La publicidad tiene ciertas limitaciones que expresamente lo establece en la normativa, como el caso, por ejemplo, del testamento no aperturado aún, ¿no? Entonces, este artículo 33 decía esta redacción, digamos, para mí, voy a decirlo con todo su nombre, bien triste, que no ayudaba en nada. Y la verdad que a una persona le dices, a un usuario le dice, mire, señor, vaya a la municipalidad, ojalá que te autoricen la independización, pero la subdivisión no procede. Y el señor te va a decir, pero al final, ¿qué es lo que quiero? Es todo un tema bien complicado. Este nuevo texto ya de alguna forma
ya da cierto viso cómo se puede hacer. Y dice, la autorización sectorial para trámite de independización de monumentos, inmuebles de valor monumental o inmuebles que integran ambiente urbano monumental, ambientes monumentales y o zonas monumentales para fines registrales, debe ir acompañado de los siguientes requisitos. Ahora sí ya te dice que si procede y te dice qué cosas debes presentar. Solicitud, número de partida electrónica, número de partida para acreditar mandatos y poderes, número de constancia de pago, plano de ubicación. Y ahí es el tema, el literal C, que dice plano de distribución del estado actual del lote matriz por cada nivel. Entonces, uno puede deducir que lo único que para cultura procede la independización es aquello que está en esas propiedades horizontales, es decir, edificaciones una sobre otra, únicamente para eso. Únicamente para eso. Entonces, ahí lo que dice es, excepto, no procede cuando se trate de solicitudes de autorización sectorial para trámite de independizaciones relacionados a monumentos históricos. Así, hay otras normativas también que restringen. Ejemplo, si transfieres gratuitamente, tienes que previamente avisar al Ministerio de Cultura. Si transfieres onerosamente, tienes que avisar previamente al Ministerio de Cultura. Pero no te dice cuál es la respuesta de Cultura, en qué momento debe ser Cultura y en qué contexto debe ser. Entonces, dicho esto, rápidamente, y ya para terminar, voy a absorber las preguntas que se me han planteado con anterioridad. La primera pregunta decía, ¿cómo proceder cuando la partida registral consigna inscripciones de independizaciones de edificaciones provenientes de una matriz y en la realidad física se trata de subdivisión de facto con nuevas estructuras sin medianería y accesos independientes? Seguimos esa disyuntiva de cuándo estamos hablando de independización y cuándo de subdivisión. Pero hay que tomar en cuenta que la normativa habla de independización ordinaria configurada como quinta. Cuando la resolución municipal autoriza la subdivisión ya de un predio configurado como quinta, para independizar las unidades inmobiliarias que la conforman debe inscribirse previamente el reglamento interno de propiedad exclusiva y propiedad común o el reglamento interno de independización y copropiedad. Para la inscripción del reglamento interno no constituye acto previo a la declaratoria de facto. Entonces, si estamos hablando como quinta, si hay una subdivisión como quinta, previamente debe constituirse el reglamento interno. Y ahí hay unas resoluciones del Tribunal Registral que también ha ido estableciendo claramente, ¿no? No es necesario, en este caso, la inscripción de la declaratoria de fábrica respectiva. Segunda pregunta nos hablaba, ¿se considera algún margen de tolerancia cuando los linderos y áreas consignadas en partidas registrales difieren a las dimensiones de linderos, áreas y geometría del predio matriz y o independizado? Suele indicar en comisiones técnicas mantenerlo señalado en partidas. Bien, sea en comisiones técnicas, sea en municipalidades, en una sesión de consejo, o sea, en cualquier escenario, la aplicación de las tolerancias registrales, las tolerancias catastro registrales, sí o sí deben operar. Eso está aprobado a través de una directiva 001-2008 y establece pues unos rangos aceptables en la diferencia de áreas de un mismo predio. Que esta diferencia puede generarse por variación en las medidas perimétricas y o en el perímetro, ¿no? Ahí hablan en qué casos se debe hacer, y están los casos puntualmente identificados, y claramente se dice que se precisa que ya procede a aplicar las tolerancias catastro registrales cuando se presentan variación en las medidas perimétricas. O sea, puede ser solo por el área o por las medidas perimétricas, siempre que la área no exceda los rangos establecidos en el literal A, y esos rangos son los que están establecidos en esta diapositiva que espero les va a compartir. Ahí están los rangos. Ejemplo, en naturaleza urbana, si es menores a 200 metros cuadrados, rango de tolerancia, 2.5. De 200 a 1000 metros, 2%. Mayores a 1000 metros cuadrados, 1%. Y en el caso rural, ahí está, menores de 1 hectárea, de 1 hectárea a 5, mayores a 5 hectáreas.
Si no superan estos rangos, se aplica, sea en comisiones técnicas, sea en comisión ad hoc, sea si fueras un verificador ad hoc, sea si eres verificador catastral, puedes aplicar, o sea, sin distinción alguna, porque acá hay una normativa de aplicación nacional. Tercera pregunta dice, si existen edificaciones que ocupan áreas mínimas en un predio matriz de dimensiones mayores a 2.000 metros, ojo, 2.000 metros, con frente a 2 o más vías, ¿es viable plantear la independización con unidades sin edificar en el marco de condicionantes señalados en el artículo 32 del Decreto Supremo 007-2020 del MC, Ministerio de Cultura? Seguimos ese problema, ¿no? De cuando estamos hablando de independización. Claro que sí procede, porque como reitero, es Ministerio de Cultura, ahí lo único problema que falta ahorita, creo a mi parecer, es identificar en qué momento interviene en este procedimiento de la independización. Cuarto, solicitan independizar en zona monumental terrenos sin edificación. ¿Se trata de una subdivisión? Reitero, en principio, es una subdivisión para desembocar en el registro que va a independizar la partida y generar nueva partida, ¿no? Para ese tema. Entonces, para ese caso es la municipalidad aprueba, obviamente con la previa aprobación del Ministerio de Cultura, porque se trataría de un inmueble que está ubicado en zona monumental, ¿no? Siempre en cuando pues, está vinculado a un proceso que no pueda alterar precisamente la unidad orgánica y autosuficiente, etcétera, lo que dice, ¿no? La Dirección General de Patrimonio Cultural o la autoridad delegada para dicho efecto otorga la autorización sectorial para el trámite de la independización. Y eso dice el reglamento, excepto cuando se trate de solicitudes de autorización sectorial para trámite de independización relacionada a monumentos históricos. En ese caso, si se trata de monumento histórico previamente declarado, no procedería. Cuando la propuesta de la independización comprende edificaciones en casco habitable o a media construcción, resulta viable permitir la independización, la conformidad de obra puede otorgarla a nivel de casco habitable. Ahí seguimos el mismo problema. ¿En qué momento interviene el Ministerio de Cultura? Porque en este caso, quien da la conformidad de obra, de acuerdo a la ley 29090, como el Reglamento Nacional de Edificaciones, no es Cultura, es la misma municipalidad. Si la municipalidad lo ha dado, sea en casco habitable o en casco no habitable, o a media construcción, y es responsabilidad de la municipalidad. Pero por eso creo que ahí falta una bisagra que pueda unir en qué momento debe intervenir Cultura y autorizar o no autorizar. ¿Por qué? Porque la ley 29090 ya permite otorgar la conformidad de obra y obviamente la declaratoria de edificación sea en casco urbano y con casco habitable o en casco no habitable. Pero en el caso de cascos no habitables, por ejemplo, para edificaciones destinadas a vivienda, oficina o comercio, solo proceden las modalidades B, C y D, cuyo proyecto se encuentra financiado por una entidad financiera o con garantías respectivas. ¿Quién verifica estos temas? No es Cultura, tampoco registros. La que verifica estos temas es la municipalidad. Claro, lo que pasa es que la municipalidad va a aprobar quizás así nada más, va a llegar a registro, nosotros revisamos los requisitos, no cumple con estos temas y se lo observa. ¿Hasta cuándo? Hasta que precisamente puedan regularizarlo. ¿No? Pero en regla general acá, el que está facultado a verificar, el que está obligado a verificar es la municipalidad. 6, pregunta 6, dice, ¿es suficiente mantener copropiedad por instalaciones y servicios públicos y o de terreno? Lo que pasa es que la copropiedad es una forma del ejercicio de la propiedad donde existe 2 o más copropietarios, ¿no? Y se genera por cuotas ideales. Entonces ahí no hay, Cultura no tiene por qué verificar si hay instalaciones públicas, uno solo, de 2, o es que solamente por ese servicio público hay copropiedad. O sea, si el título de dominio dice que son copropietarios porque hay 2 o más propietarios, entonces estamos hablando de régimen de copropiedad
y que en ese caso es un tratamiento del derecho real de propiedad que no tiene que ver con el tema de la modificación. Lo que sí se ha establecido en acuerdo plenario es que es inscribible en el rubro de títulos de dominio la copropiedad que surge entre cónyuges, por ejemplo, y el excónyuge como consecuencia del fenecimiento del régimen de la sociedad ganancial. Además, el Tribunal Registral ha dicho, para efectos de disponer estos bienes para fines de administración debe autorizarse ambos copropietarios o todos los copropietarios que puedan existir, ¿no? Acumulación de predios, la acumulación de predios adquiere la carga cultural que pueda tener alguno de ellos. Siempre había esa diferenciación y siempre era un problema de determinar es cuándo estamos hablando de carga cultural. Y si la cultura como tal puede ser carga. O sea, ¿en qué momento la cultura es carga? ¿Quién dijo que la cultura es carga? ¿Quién dijo en nuestro país que la cultura debe ser una carga? No lo sé, la verdad que hay que buscarlo ahí, pero ¿quién dijo que la cultura es una carga? La cultura no podría ser carga, y yo considero que no puede ser carga, porque la carga como tal implica una afectación jurídica, una carga real, es cuando corresponde a un derecho real a prestaciones reiteradas, o sea, requiere previamente cierta prestación, comportamiento a cargo de la finca, o en caso de ejecución forzosa, el derecho a la prestación reiterada que corresponde al titular de la carga real se ha de satisfacer a costa de la finca. Hipotecas, embargos, esos temas. Pero la cultura en sí, ¿cómo decir que este monumento histórico sea una carga, ¿no? Un patrimonio, una zona arqueológica sea una carga? Ese es un tema que no me concibe, y yo realmente no creo que la cultura puede ser una carga de un inmueble. Lo que pasa es que ya hay alguien que se ha inventado y lo ha puesto como carga. ¿Pero por qué también? Porque el reglamento de inscripción del registro de predios habla de carga o condición, pero en dos artículos nada más, el artículo 55 y el artículo 147. En el artículo 55 habla de la inscripción de plano de trazado de lotización en predios ubicados en zona arqueológica o zonas de riesgo declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Y en el artículo 147 habla de inscripción de condición de bien integrante del patrimonio cultural de la nación. Lo que se incorpora al registro no es la carga cultural, no es la presunción jurídica del que habla el artículo 21 de la ley, que se presume que tiene la condición cultural por estar ubicado, etc. Sino lo que se incorpora al registro es esa condición de bien integrante del patrimonio cultural de la nación. Pero por la sistemática de que ya está, ya forma parte de, de la sección de gravámenes, de cargas y gravámenes, han identificado como si fuera una carga, pero en realidad no es una carga. Después hay otra penúltima pregunta, antepenúltima pregunta, dice, en zonas monumentales se advierte inscripciones de independizaciones de predios de dimensiones y áreas mínimas que no son normativas. Generan atomización de la matriz. ¿Hay regulación específica para restringir? Miren, seguimos con lo mismo. Si el cumplimiento de dimensiones y áreas mínimas, ¿a cargo de quién está? ¿Del Ministerio de Cultura o de las municipalidades? Queda claro que es de las municipalidades. Si genera atomización o no atomización, es igual a cargo de las municipalidades. Lo que tendría que ver cultura es que si se conserva la unidad, o sea, la unidad orgánica, como dice, o si es que hay, como dice acá, que pueda tener ciertas condiciones, ¿no? Documentos previos para la independencia. ¿Por qué? Porque para el caso de una edificación, como documento previo a la licencia, va a haber el certificado de parámetros urbanísticos, en el cual se especificarán los parámetros de diseño que regulan el proceso de la edificación sobre un predio urbano, así como también identificar el certificado de factibilidad de servicios. Pregunta 9, dicen, solicitan independización de dos ambientes sin servicios, al no ser autosuficientes. Esa es la otra, la condición, decía, ¿no? Se deniega. Se cuenta con normativa. Seguimos con lo mismo, le decía. La autosuficiente es una valoración.
pero ¿es una valoración subjetiva u objetiva? ¿Hay un texto normativo en cuanto estamos hablando de autosuficiente? O sea, el artículo 32 de este reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación habla de autosuficiente, pero sin identificar en qué supuesto estamos. Para fines de independización, se debe tomar en cuenta que la unidad inmobiliaria ha sido concebida en varias partes orgánicas y autosuficientes. Seguimos en esa misma disyuntiva de la patrimonialización o de la limitación. ¿Resguardamos el patrimonio, cuidamos el patrimonio, intervenimos en el patrimonio o le imponemos ciertas restricciones y limitaciones como para que no entre al mercado, para que no entre al comercio, para que no pueda ingresar al registro, ¿no? Finalmente, la pregunta es, en las inspecciones oculares de trámites de independización que se realizan, se detecta obras inconsultas e infracciones de normativas generales de edificaciones y de patrimonio cultural. Se procede a denegar la solicitud de independización solicitando saneamiento vía regularización. Se han presentado casos que presentan documentos de inscripciones en registros públicos con carga. En caso de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, esta inscripción no permite adecuar las medidas técnicas dispuestas para la recuperación de los inmuebles. Ahí, lo que queda claro es que el registro público ya estableció que el trámite de la regularización de edificaciones ubicados en centro histórico sí o sí requiere la previa autorización en su momento del Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura. Sin esa autorización no procede. Por tanto, si han hecho transgrediendo la normativa y que Cultura no lo autoriza y que se construyó así transgrediendo, la Cultura no autoriza y se independiza, sencillamente no se inscribe. Eso sería todo por mi parte. Les agradezco su atención. Más bien quedaría dispuesto a absolver cualquier tipo de pregunta o dudas que pudieran existir. He tratado de correr, sé que es mucha información que tenemos al respecto. Les agradezco su atención y desde ya son tiempos difíciles que está viviendo nuestro país. Como dice Ciro Alegría, la vida como el río tiene siempre recodos, pasos difíciles. Y la oficina registral de Ayacucho precisamente ha sufrido una de sus, creo que la peor parte de todo este episodio, ¿no? Y estamos precisamente en proceso para poder recuperarnos de las consecuencias fatales que nos ha dejado el incendio en nuestra oficina. Y yo me aproveché las vacaciones, me han invitado para hablar de este tema y yo muy agradecido y espero haber compartido ahí algunas experiencias que conozco al respecto. Muchas gracias, doctor José, muchas gracias con todos.